Hola, mi nombre es Dayana Vanessa Martínez Martínez, del programa de Psicología primer semestre del grupo AH, y esta es la explicación del parcial primer corte. El primer punto del parcial dice: construir la tabla de verdad para la siguiente proposición compuesta. En este caso, lo primero que hice fue determinar cuántas proposiciones simples tenía dicha proposición, para luego construir la tabla, teniendo en cuenta cada una de sus proposiciones simples. En dicha proposición habían 3 proposiciones simples. En este caso le puse de nombre P, Q y R, teniendo en cuenta sus respectivas negaciones. Entonces, lo primero que hice fue, teniendo en cuenta que había 3 proposiciones simples, entonces mi tabla de verdad debería de tener 8 filas y las columnas varían según la proposición. Para la primera columna, que se llama P, para rellenar tuve en cuenta que primero que son 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. Para la segunda columna tuve en cuenta de que los valores serían 2 verdaderos y 2 falsos, y así hasta llenar la segunda columna. La tercera columna la llené un valor verdadero y un valor falso, y así intercalando. Con los siguientes 3 columnas, que son las negaciones de P, Q y R, teniendo en cuenta que son lo contrario de las columnas, en este caso de P, Q y R, y vendría quedando la negación. Luego ya vienen los paréntesis. Los paréntesis, en este caso los llené, el primer paréntesis, que es la siguiente columna, los llené teniendo en cuenta el conector. Entonces, ¿qué me dice? Que una proposición, que los valores de una proposición que son verdadero y verdadero me va a dar verdadero, los que son verdadero y falso me va a dar falso, falso y verdadero me va a dar verdadero, y cuando son falsas y falsas me van a dar falsa. Entonces, de esa manera, y teniendo en cuenta el orden, llené la primera columna de los paréntesis. La siguiente columna es también del segundo paréntesis en este caso, y la llené teniendo en cuenta el conector sí y solo sí. Este conector me indica que cuando 2 valores son verdaderos me va a dar verdadero, y cuando 2 valores son falsos me va a dar falso, me va a dar verdadero, perdón. Y en ese caso los demás serían falsos. Para la siguiente columna, que todavía son de los paréntesis, la llené teniendo en cuenta el conector. Entonces, en ese caso, también hice lo mismo que en la primera, teniendo en cuenta el orden. Y ahora sí vienen las columnas representadas por los corchetes. En la primera columna de corchetes lo llené teniendo en cuenta el conector I, que me dice que solamente el valor me va a dar verdadero si las 2 son verdaderas, lo demás me va a dar falso. La siguiente columna también es con el conector I, por lo claro la llené teniendo en cuenta igualmente el conector I, que fue la anterior también.
La siguiente columna ya es toda la proposición completa y está mediante el conector O. El conector O me indica que las proposiciones me van a dar falsas siempre y cuando las dos sean falsas. Es decir, falso y falso me va a dar falsa y de lo demás me van a dar verdadera. De esta forma quedó toda la tabla. Para el segundo punto nos dice determinar el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta teniendo en cuenta el valor de verdad de cada proposición. Lo primero que hice fue reemplazar la proposición según los valores dados. Luego resolví lo que estaba en el paréntesis teniendo en cuenta el conector. Luego me queda el resultado de los dos corchetes que tiene la proposición compuesta. Y al final me va a quedar falso con el conector, entonces falso. Y este conector me indica que cuando las dos son falsos, entonces el resultado me va a dar verdadero. Y de esta forma obtuve el valor de verdad de toda la proposición compuesta. El tercer punto me dice construir una proposición simple, abierta, afirmativa y valor de verdad falso. Entonces lo que hice fue elaborar una proposición que cumpla con todas las condiciones que me piden. La proposición que elaboré fue la siguiente. Ella tiene 1822 años de edad. Esta proposición es simple porque tiene un sujeto y un solo verbo. Es abierta porque no me determina el sujeto como tal. Solamente me dice que es ella, puede ser cualquier persona, cualquier mujer. Es afirmativa porque me afirma algo y el valor de verdad de esa proposición es falsa porque no es consciente de que una persona tenga esa cantidad de años. Entonces, esta fue mi explicación de todo el parcial de lógica de matemática. Gracias.